Queridos hermanos, continuamos llevando la palabra, no sin antes desearle muchas bendiciones, que el Señor y su presencia divina, de su luz, de su Espíritu Santo, esté con ustedes. Vamos a continuar hoy con el video número 300, Hebreos 10:20, advertencia al que peca deliberadamente. Pero antes vamos a leer acerca de las gracias, dale vida a tus sueños, 8 principios para ser feliz. Ya hablamos de la gracia, el perdón, la generosidad. Ahora vamos a hablar de la salud. La salud no es todo, pero todo es nada sin salud. Corrían mediados década de 1960, cuando Pedro sintió que se le habían dado sus dos pasiones en la vida. Joven fuerte y apasionado por el mar, logró enrolarse como cocinero de a bordo de una compañía de barcos de pesca. Además, se había casado en esos meses con su novia de sonrisa tierna y ojos dulces que le anticipaban el cielo. Su primer viaje en alta mar pareció darle vida a sus sueños. El horizonte se tornó infinito ante su mirada. Se sentía pleno y feliz, soñaba con días venturosos que aparecerían en el encanto de esos nuevos puertos que pronto iba a conocer. Pero la fatiga del tiempo, la rutina, los meses de soledad en el mar y seguramente sus propios fantasmas que lo visitaban en las noches, convirtieron aquel lugar de trabajo y aventura en una cárcel. Pedro recuerda el día cuando se emborrachó por primera vez en alta mar. Creyó que la bebida podía ayudarlo a escapar, aunque fuera por unas horas de aquel oscuro claustro líquido. Con el tiempo, casi sin darse cuenta, se convirtió en alcohólico. Bebía cuando estaba a bordo para sobrellevar la rutina diaria y bebía en tierra como si por ironía de la vida extrañara el movimiento sempiterno de las olas. La vida le dio hijos y con ellos la responsabilidad de criarlos. Pero como Pedro llevaba el demonio en su cuerpo, sus jornadas de trabajo terminaban siempre en la cantina. Sus días eran una pesada rutina. Volver tarde a la noche a su casa a masticar su soledad. Esperar la cruda del día siguiente para levantarse y caminar casi el camino a su trabajo. Hasta que un día no pudo trabajar más. Para entonces Pedro era una piltrafa humana. Una noche Pedro tuvo un sueño. Los recuerdos de la infancia comenzaron a leudar en su corazón solitario. Había sido criado en una familia adventista que creía en la segunda venida de Cristo. Este sueño le desesperó, al punto que le pidió a su esposa que buscara en la comunidad de fe de sus padres algún instructor bíblico para que le enseñara más de la Biblia. Le enviaron un joven instructor que pronto se cansó de que Pedro lo recibiera borracho en su casa, y así fue abandonado a su suerte. Es que Pedro era un hombre invisible, como invisibles son los indigentes, los drogadictos, cualquier alcohólico. No me vieron, no me miraron a los ojos jamás, por eso no me reconocieron, dijo hace pocos días Richard Gere, cuando filmaba una película sobre la vida de un vagabundo en las calles de Nueva York. Vestido como un vagabundo, pasó horas sin que nadie lo conociera. El actor creía que a los 5 minutos de filmación alguien lo identificara y arruinaría su trabajo, pero nadie lo miró a los ojos. Es que la gente civilizada no tiene ojos para los que están más allá de su frontera, de su propio espacio, pero Dios sí tiene ojos y oídos. Su promesa es entonces en invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Jeremías 29:12. Pero había perdido todo. Se le veía tirado en las calles. No paraba de beber. Y todo lo que ganaba de una pensión que le había dado el gobierno lo gastaba en alcohol. Pero en su noche de angustia, en su noche de Jacob,
clamó a Dios y le dijo: líbrame, haz lo que sea para que cambie, rogó. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme. Salmo 102:2. Oró toda la noche hasta que se quedó dormido de rodillas. A los pocos días Pedro sintió un dolor en la espalda, en el bajo vientre. Fue al hospital, se hizo algunos estudios y su médico le dijo: usted tiene cáncer en la próstata, en los riñones, y el cáncer es terminal. Le quedan pocos meses de vida. La primera reacción de Pedro fue: gloria a Dios. Sintió que el Señor estaba respondiendo su oración. Lo estaba tirando del caballo, como lo había hecho con Saulo. Ver Hechos 9:1-6. Advirtió que Dios no se había olvidado de él y que lo estaba tomando de la mano para conducirlo en los días finales de su vida. Y extrañamente, esta convicción le daba poder para dejar la bebida. Comenzó a asistir a una iglesia adventista y al cabo de una semana de oración que organizaron los jóvenes bajo el lema Sanidad para Pedro, a la que invitó a amigos, familiares y algunos enfermos para que oraran por ellos, el pastor José María Ague lo bautizó y el primer anciano de la iglesia, Julio Chazarreta, padre, lo ungió. Pedro ya se sentía preparado para morir, y aunque su esposa insistió en que asistiera a una clínica naturista en Chile para que se prolongaran sus días, él se negó. Cuando el pastor y el anciano de la iglesia lo visitaron en su casa y quisieron convencerlo de que fuera a esa clínica, Pedro les dijo: el tratamiento es caro. No quiero poner más carga sobre mi familia. ¿Acaso usted, pastor, no me bautizó? Y usted, don Julio, no me ungió. ¿Qué más puedo hacer? Ya mi vida está en las manos del Señor. Yo le he dicho que si puedo serle útil, que me prolongue los días. Y si no, no tengo miedo de morir, porque sé en quién he creído. Cuando los dirigentes de la iglesia se fueron de la casa de Pedro, comentaron entre sí: pero Pedro se va a morir. Pero qué bueno que has hecho a Jesús. 6 años después, Pedro estaba vivo, era el director misionero de su nueva iglesia, a donde el joven instructor que años antes había ido a su casa fue invitado a dar un ciclo de evangelización. Aquel joven era Julio Chazarreta, hijo, hoy evangelista, de El Centinela, nueva revista misionera en América del Norte. Al final de aquella serie de reuniones, 38 personas fueron bautizadas, sepultadas en la tumba líquida, como testimonio de que Cristo sana el alma y el cuerpo. La mayoría de estas personas conocieron a Cristo por medio de Pedro. Ese fue el mayor bautismo que se realizó en toda la historia de la iglesia de Mar del Plata, Argentina. Pasaron ya 20 años de aquel bautismo y Pedro Díaz sigue vivo testificando el poder sanador de Cristo. ¿Qué dice la ciencia acerca de la salud y la felicidad? Hace unos años se realizó un estudio impresionante acerca del poder de la actividad física sobre la salud. Los investigadores de Duke University Medical Center reclutaron a hombres y mujeres de 50 años o más que padecían depresión. Las dividieron en 3 grupos al azar. Al primer grupo le asignaron 4 meses de ejercicio aeróbico, al segundo 4 meses de meditación con antidepresivos y al tercero ambas cosas, ejercicios y antidepresivos. El ejercicio físico consistía en 3 secciones semanales de 45 minutos de bicicleta o caminata de intensidad moderada o alta. Los resultados fueron sorprendentes. Al cabo del periodo de 4 meses, los 3 grupos experimentaron una disminución de la depresión, presentaron menos actitudes disfuncionales, mejoraron en su autoestima, incrementaron los niveles de felicidad. Se comprobó que el ejercicio resultó tan efectivo como el antidepresivo, con la diferencia de que el ejercicio es más barato y no produce efectos secundarios.
Pero hay todavía un hecho más llamativo. 6 meses después, los participantes que se habían recuperado de la depresión y que pertenecían al primer grupo tuvieron menos recaída que los integrantes de los otros grupos. Los investigadores dieron el estudio el nombre de Standard Medical Intervention o Long Term Exercise, SMILE, sonrisa en inglés. La actividad física reduce la ansiedad y el estrés disminuye el riesgo de numerosas enfermedades, diabetes, cáncer de colon, hipertensión, fortalece los huesos, los músculos y las articulaciones, aumenta la calidad de vida, ayuda a dormir mejor y controlar el peso. Además, las investigaciones han demostrado que el ejercicio físico es la actividad más eficaz para incentivar la felicidad en forma instantánea. Por contrapartida, también es vital el descanso diario y semanal para la salud. Un estudio reciente señala la importancia de la obediencia al cuarto mandamiento dado en el Antiguo Testamento para la salud física, mental y espiritual. En estudios de campo, el investigador Henry W. Lee de la Universidad de Loma Linda, California, señala el vínculo directo entre el sábado como día de reposo y la salud física y una relación directa entre la absorbancia de ese día y un estilo de vida sano. Él apunta a 4 factores que conyugan a la salud total. Descansar el sábado incrementa la capacidad para enfrentar el estrés, favorece la contención emocional y espiritual por parte de la comunidad eclesiástica y desarrolla las condiciones sociales para vivir en estilo de vida adventista, alimentación sana, ejercicio físico, abstenencia del tabaco, el alcohol y las drogas. Por otra parte, un estudio interesante realizado por Hannah L. White, Amanda B. Blackburn, Mary K. Plisko de la Universidad de Richmond, Virginia, señala más específicamente la importancia del descanso sabático para la salud física y mental. En una sociedad de consumo cuya ley suprema es la productividad. Lo interesante de este estudio fue revelar el olvido de la sociedad capitalista del descanso semanal, aún del domingo, y demostrar científicamente el poder del sábado para el desarrollo de la capacidad, para afrontar las adversidades y las pruebas de la vida. Esto solo es posible si el sábado se convierte en un día de introspección y santificación, es decir, de separación para un encuentro profundo con uno mismo y con Dios, no un simple día de ocio. Jesús y la salud. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan se narra la visita de Jesús a un hospital al aire libre de Jerusalén. Era sábado, versículo 16, y este no es un dato menor. El médico divino recorre esos pasillos habitados por el sufrimiento para finalmente detenerse ante la cama de uno de los pacientes más antiguos del establecimiento. Un caso de 38 años de enfermedad y de tratamientos inocuos. Una historia clínica voluminosa de fracasos. Un caso crónico sin ninguna perspectiva de curación. Porque Jesús no pensó en un paciente agudo, con los que mejor responden a curaciones rápidas, los que dan mayor satisfacción al médico, donde hay mejores posibilidades de éxito. Pero Jesús optó por un paciente crónico. Generalmente las sociedades médicas no quieren gastar dinero en los crónicos. ¿Para qué perder tiempo y recursos en lo que no tiene solución? Sin embargo, Jesús no pensó así. No cerró la puerta de la esperanza a un desahuciado. Pero lo más llamativo fue la acción sanadora de Jesús. Realizó 3 prescripciones específicas de alto valor curativo, como si fueran 3 cápsulas de medicinas poderosas. La primera es una pregunta, la segunda una orden y la tercera una advertencia. La pregunta, ¿quieres ser sano? Versículo 6. Es una pregunta extraña para un enfermo crónico de 38 años de padecimiento. Casi parece ridículo y hasta podríamos interpretarse como una burla. Sin embargo,
¿Cuánta sabiduría hay en esa pregunta? Se necesitan muchos años de experiencia clínica para saber que muchos enfermos crónicos en lo profundo de su ser no quieren curarse. De alguna manera llegan a sentirse cómodos con la enfermedad y quizás experimenten algunos beneficios por estar discapacitados. No necesitan trabajar ni quienes lo atienden. La gente los trata con benevolencia y les dan la preferencia en todo. Muchos pacientes se quejan de sus síntomas, pero no se esfuerzan en cumplir con el tratamiento. Muchos alcohólicos y drogadictos no están dispuestos a cambiar, a abandonar la enfermedad. No quieren ser curados. El primer paso para curarse es desear fervientemente estar sano, dejar los beneficios que puedan proporcionar la enfermedad. Si uno no está decidido a curarse, no se podrá dar el segundo paso e indefectiblemente continuarán los sufrimientos por el respeto de la vida. La orden, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 8. Es la prescripción de hacer el esfuerzo, abandonar la prostración, asumir la postura normal, haciéndose responsable de la vida y ahí en adelante. El mandato fue de no detenerse, de continuar la marcha de progresos continuos, de no claudicar ni abandonar la lucha. Es evidente que Jesús vio la disposición en este paciente crónico de asumir una nueva vida. Cuando Jesús lo ayudó a dar el primer paso, el paralítico respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 7. Respondió desde su frustración e imposibilidad, pero de alguna manera se encendió en él la luz de la esperanza y el deseo de cambio. Por eso Jesús dio la orden. El segundo paso no es solo desear, sino poner en marcha las fuerzas de la voluntad para tener un estilo de vida que favorezca la salud. La advertencia: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 14. No es suficiente tener el deseo de caminar y de poner en funcionamiento las fuerzas vitales. Hay que vivir de tal manera que eso impida recaer en el mal. Es claro que la salud está ligada a la salvación, al bienestar, a la felicidad del espíritu. Y aquí proviene el poder de la voluntad. El paralítico había sido víctima de su intemperancia y de un estilo de vida autodestructivo. No había aprendido ni respetado las leyes de la salud. Ahora pues, de 38 años de sufrir sus males, había llegado la hora de conocer y aceptar una vida en armonía con las leyes de la salud que Dios ha impuesto para nuestra felicidad. Cuando se activa el poder de la voluntad, la gracia divina interviene para lograr el milagro. ¿Cómo alcanzar la salud plena? La palabra salud viene del latín salus, que también significa salvación. Hay una expresión muy significativa en una lengua castellana: sano y salvo. Llegamos sanos y salvos. Solemos decir, parecería que ambas palabras tienen significados distintos, pero en realidad son dos términos hermanos de una misma familia. Bienestar o felicidad, ambas palabras tienen la misma raíz. Salvus, salud. Salus es la cualidad de salvus, entero e intacto. Y hay el verbo salvere, sentirse bien, y el verbo salvaré, salvar, y el sustantivo salvatore, salvador. Tanto en hebreo como en griego, soterios, existe la misma relación entre ambas palabras. Salud es sinónimo de salvación. No parece claro que salud y salvación sean términos intercambiables. Cuando a diario vemos creyentes que aceptaron la salvación pero viven enfermos, o por contrapartida personas sin fe que gozan de buena salud, hierba mala nunca muere, solemos decir. No siempre la persona que invoca a Dios por sanidad es sanada, y muy a menudo quienes no creen en Dios y aún maltratan su cuerpo viven más de la cuenta.
Pero no podemos olvidar que la salud también tiene que ver con condiciones heredadas y factores genéticos. Y nosotros podemos hacer mucho para prevenir la enfermedad y aún contrarrestar los efectos negativos de la herencia en nuestro organismo. Los principios de la salud de Dios son sencillos y naturales. Si los obedecemos, podemos agregar vida a los años y años a la vida. Mediante la fe, lo sobrenatural actúa en lo natural. Con la salvación, Dios nos da salud. No nos resulta fácil entender que salud y salvación son la misma cosa porque en nuestra mente separamos el orden natural del sobrenatural. Pensamos en la salud como un asunto del cuerpo y de la mente, que tiene que ver más bien con medicamentos, médicos y hospitales, y asociamos la salvación con la vida eterna que se nos promete a los creyentes al final de la vida. Pero no es así. El poder sobrenatural de Dios se expresa tanto en la historia de los hombres como en la naturaleza, silenciosa pero eficazmente. Dios actúa dándonos salud cada día y aún más constituyendo nuestro cuerpo a pesar del daño que le infligamos. El Creador es también el sustentador del universo. Formamos parte de ese universo. La mayoría de los fieles de la iglesia de Pedro Díaz no vieron la acción silenciosa pero efectiva de Dios en la vida de aquel hombre antes de que se produjera el milagro de su sanidad. A causa de que no vieron esa acción sobrenatural en la naturaleza de Pedro, no creyeron en sus palabras. Pero sabes una cosa, hermano, tú y yo somos naturaleza pura. Vivimos en y con la naturaleza, nunca separados de ella, porque la estrella, el animal, el árbol, tú y yo somos creación de Dios. Y el mismo poder de Dios que actúa redimiendo la contaminación que el hombre obstinado produce en la naturaleza, también puede actuar en tu vida silenciosa y efectivamente para darte salud y salvación plena, así como a Pedro. La obra de la redención es una obra silenciosa y poderosa que tiene como propósito final la salud de toda la creación, afectada por la entrada del mal, dice Pablo, que toda la creación gime por salud, Romanos 8:22, y la promesa son cielos y tierra nuevas saludables. En el Antiguo Testamento, la salvación se describe frecuentemente como el espacio que Dios crea para que florezca la vida. La tierra fértil es dada como un acto salvífico de Dios para el bienestar de su pueblo. La salud también ocurre cuando Dios libera a su pueblo de los enemigos. Ver Éxodo 14:13, 14:30. En el Nuevo Testamento Jesús libera a la gente de los males físicos y espirituales y la restaura a la comunidad. La sanidad es un acto de salvación, una prueba más de la realidad del reino de Dios. Cuando Cristo irrumpe en nuestra vida, cuando la palabra de Dios viva está en medio de nosotros, los enfermos sanan, las personas no mueren jóvenes con enfermedades prevenibles y los ancianos viven saludables durante mucho tiempo. La salvación y la salud van de la mano. Ambos términos pertenecen al mismo deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. 3 Juan 2. Finalmente, lo más importante, Jesús hizo el milagro de sanar al paralítico en sábado, porque Él es el Señor del sábado. San Mateo 12:8, y nos invita a su reposo, que no es otra cosa que aceptar su salvación para alcanzar salud plena. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11:28. Así Jesús convirtió el sábado en un día de salud y salvación. La conciencia afirma el valor del sábado por la salud física, mental y espiritual, y porque el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El Señor nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20:8. Procuremos pues entrar en aquel reposo, el sábado de Cristo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. Solo así podrás darle vida a tus sueños. Enseñanza bíblica, Jesús y la salud. San Juan 5:1-9. Introducción. Hipócrates, médico griego considerado el padre de la medicina, dijo una frase que ha permanecido a través del tiempo: que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. En el estanque de Betesda, Jesús decidió sanar a un enfermo crónico que estaba desahuciado. Esto nos demuestra que Jesús es capaz de hacer grandes milagros y que busca al desahuciado, pero el poder sanador de Jesús solo se ve cuando estamos enfermos. Nos da la palabra de Dios consejos para prevenir la enfermedad y mantenernos sanos. Estudiemos lo que dice la Biblia acerca de la salud. Dice la Biblia que Dios está preocupado por nuestra salud. 3 Juan 2. La Biblia dice que Dios está interesado en nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Por lo tanto, no sería necesario enfermarnos para que Él venga en nuestra ayuda. Como Dios está preocupado por nuestra salud, Él nos da consejos para prevenir la enfermedad. ¿Qué relación hay entre la salud física y la salud espiritual? 1 Corintios 6, 19, 20. Puesto que somos templo del Espíritu Santo, el cuidado de nuestro cuerpo glorifica al Creador. Glorificamos a Dios porque somos conscientes de que la vida y la salud son un don de Dios. Esto no significa que la enfermedad es una señal de que Dios haya quitado ese don. Al contrario, el cuidado de nuestra salud significa que no despreciamos ese don. ¿Qué relación tiene entre la salud, la alimentación y la vida espiritual? 1 Corintios 10:31. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si vivimos con Dios, para Él vivimos y a Él glorificamos. Lo que comemos y bebemos y todo nuestro estilo de vida expresa cuánto valoramos al que nos concedió el don de la vida. ¿Qué consejo nos da Dios acerca de ciertos alimentos? Levítico 11:3-20. No caigamos en el error de pensar que la salvación depende del hecho de consumir tal o cual alimento. Ya vimos que la salvación viene de Cristo, pero una vez salvos, cuidamos nuestro cuerpo como expresión de gratitud a quien nos creó y nos redimió en Jesús. Este es el principio de la felicidad. Sin salud no somos felices ni estamos plenos. ¿Qué nos aconseja el Señor acerca de las bebidas alcohólicas? Proverbios 23, 31-34. El Señor nos aconseja evitar el alcohol para no caer en la embriaguez que nos conduce a la ruina. Una vida sobria es la mejor para la salud del cuerpo y el alma y para ser felices. ¿Cómo nos ayuda Dios a obedecer sus consejos? Ezequiel 36:27. El secreto para vivir sobria y temperamentalmente se encuentra en la gracia del Espíritu de Dios. Su gracia nos da el poder para adquirir hábitos de vida sana. ¿Mediante qué persona Jesús nos ayuda en nuestra lucha por un estilo de vida sana? Gálatas 5:22-23. La tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, nos capacita para tener dominio propio sobre nuestros hábitos de vida. Conclusión: Jesús sanó al paralítico porque anhelaba que la humanidad tenga salud plena. Por eso nos da consejos para mantenernos sanos. Por otra parte, si por alguna razón nos enfermamos, Jesús es el médico divino. Podemos acudir a Él en busca de aliento y sabiduría para enfrentar la adversidad. Bernard L. Bower de Fort Tenelle dijo: la salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida. Llamamiento: aceptarás la gracia de Jesús para que mediante el poder del Espíritu Santo viva saludablemente, hermano. Resolución: acepto la gracia de Jesús y deseo vivir un estilo de vida saludable mediante el poder del Espíritu Santo. Advertencia al que peca deliberadamente. Video 300. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor, perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, con herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerables que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan a una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquellos de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, obedeció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob,
Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Porque la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apartaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Puesto los ojos en Jesús. 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contracción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparán aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros, si echaremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remolición de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibieron nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deberes cristianos: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pero él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas son en afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de ellos, animales cuya sangre causa el pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien
y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Bendición y salutaciones finales. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o hagan actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Nuestro Señor viene pronto. Por favor, escuchen las palabras, mediten y oren mucho. Amén. Dios te ama.